el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname. Buenas tardes, amigos. Hoy es sábado 24 de junio del año 2023 y seguimos con esta ola de calor intenso, sofocante, intenso calor. Bien, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Conociendo la Palabra de Dios, que se está transmitiendo a vivo y a todo color a través de la 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios, y por Radio Poder en Huichapan, Hidalgo, así como por la página www.alasdeaguilacentral.com, así de corrido con minúsculas. Búsquenos en Facebook, así como también por la página, por la estación de radios WFM Radio, la 100.9. Nos saludamos mi esposa Sofía González y yo, Marco Antonio Rodríguez, de Casa de Oración en Tecozautla, Hidalgo. Sí, y en los controles técnicos les saludan nuestros hermanos Adrián en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y Samuel Reséndiz en Hidalgo. Acompáñenos a orar, por favor. Bienvenido, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Te damos gracias por habitar en nosotros y por darnos la oportunidad y el poder para compartir tus verdades eternas. Gracias, Padre bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro, muchas gracias porque nos estás acompañando, y gracias por todos aquellos que nos están acompañando. Nos acompañas, bendito Dios, en las pruebas, en las luchas, en la abundancia y en la miseria, en la enfermedad, en el bienestar. Gracias por instruirnos y corregirnos, bendito Dios. Te rogamos, Señor, que dispongas los oídos para todos aquellos que reciban el mensaje de salvación, bendito, para los que tú has elegido, y que circuncides los corazones, Señor, para que reciban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que reconozcan que Jesucristo es su Señor, que lo reciban como su único y suficiente Salvador, como su Redentor, que reciban a tu Hijo, que se glorifique nuestro Señor Jesucristo. Sí, Amén. En sus vidas, Padre, y te pedimos que dirijas nuestros pasos para que no nos desviemos del camino, Señor, del Evangelio verdadero. Te damos gracias por este hermoso país, por México. Es un país hermoso y muy bendecido. Señor, oramos por la salvación de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades, así como también de sus familias. Y te rogamos que les concedas temor de Jehová para que te sirvan y también para que vivamos en paz. Efectivamente, para que vivamos con la paz del Espíritu Santo, gobernando nuestros corazones. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, también ponemos en tus manos de amor a los niños, a los jóvenes, a las jovencitas y a todas las personas de la tercera edad, Señor. Te pedimos por ellos, pedimos que los protejas y te damos gracias, Señor, porque tú eres escudo alrededor de ellos. Tú los cuidas por delante, por detrás, y tus legiones de ángeles mándalas para que protejan a las personas de la tercera edad, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y por último y no menos importante, Padre, te rogamos que envíes tu palabra y sanes a todas aquellas personas que se encuentran afligidos por diversas enfermedades. Señor, te rogamos por Fernando y Gilberto Ortega, por Luis Carlos García Plata, por los pequeños Elie, Samantha, Jorge Emiliano, Abraham Lozano, por Joshua, Señor, por Progedis Huerta Monroy, por nuestra hermana Dulce, por Avi Rojo, por el señor Alguer, por Lupita y por nuestra querida hermana Josefina Trejo, Señor. Sí, Padre, te estamos suplicando que tengas compasión de ellos,
Ten compasión en tu amor y en tu misericordia, Señor. Rescátalos y sobre todo, bendito Padre, reafirma su salud, Señor. Creemos, bendito Dios, en ti, en Dios, en un Dios todopoderoso que sana, que restaura, que vivifica, Señor, que libera, Señor, que hace nuevas todas las cosas. Gracias, bendito Dios, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás en ellos, en sus familias, Señor. Te damos, bendito Dios, las gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, pues en esta hermosa tarde queremos enviar nuestros saludos al pastor Eliseo Reséndiz y a su familia en Huichapan, Hidalgo, a nuestros hermanos Ángel y Efrén, Verónica Estrada de Ecatepec, Estado de México, a Fernando González Palomares, a Lorenzo Gutiérrez, a Jorge Telles, a Carmen Pasarán y Gaby López en la Ciudad de México. Gracias por Padre, acompañarnos. Bendícelos en gran manera. Mandamos también un saludo a Silvia García Castillo, a Edith Pacheco, a Pati Reyes Arce, a Gloria, nuestra hermana de la Ciudad de México, así como a todos aquellos que nos están escuchando en el estado de Hidalgo, Tecozagla, Huichapan, Alfajayuca, Izmiquilpan y a todos los hermosos lugares del estado de Hidalgo, a sus hermosas comunidades. En Chiapas también, en San Cristóbal de las Casas Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, a Centroamérica, a Las Vegas, Nevada, y también este mensaje que llega y nos están viendo en Los Ángeles, California. Que el Señor les bendiga en gran manera, bendiga sus vidas, bendiga sus alacenas, bendiga su economía y bendiga su salud. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, amén. Amén. Y bueno, en esta tarde vamos a continuar con la serie Conociendo a Dios. Vamos a tener la bendición de abordar el tema Conociendo al Espíritu Santo, en que les hemos estado hablando de él. Pues hoy vamos a continuar conociéndolo. Sí, hemos estado hablando. En el programa anterior hablábamos de la tercera persona de la Trinidad. Es decir, estábamos hablando, compartiendo de ustedes del poder del Espíritu Santo, quien actúa conjuntamente con el Padre, con el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, con el Padre, que es Dios, para bendecir nuestras vidas. Es el Espíritu Santo. Todos los grandes hombres de Dios han necesitado de la presencia del Espíritu Santo en ellos, haciendo de ellos su templo. Sí, y en la Biblia observamos desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis que el Espíritu Santo ha capacitado, ¿verdad? Algo que ha hecho por nosotros, por los seres humanos, es capacitarnos para ejercer el liderazgo, para gobernar, para guiar al pueblo. Nos ayuda a cumplir con esa misión maravillosa que nuestro Padre nos ha encomendado. Nos otorga poder, revelación, sabiduría, renueva nuestras fuerzas, ¿verdad? Nos da dones. Bueno, la verdad es que la presencia del Espíritu Santo es indispensable para poder cumplir con el propósito al que Dios nos ha llamado. Sí, esta es la verdad. La unción del Espíritu Santo es indispensable para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de cada persona. Como por ejemplo, a José el soñador, para que pudiera cumplir la misión que Dios le encomendó, lo capacitó para gobernar, le concedió el don de interpretación de sueños, le dio sabiduría de lo alto para ejercer el liderazgo y sobre todo le dio la fortaleza para mantenerse firme y agarrado y creyendo a nuestro Señor. Para mantenerse en santidad. Para mantenerse en santidad. A pesar de todas las pruebas que tuvo que pasar. Bueno, en el libro de Génesis, capítulo 41, versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios. El faraón dijo a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al faraón: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. En Génesis capítulo 41, versículo 38 al versículo 40. Contestó, y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará.
todo mi pueblo. Solamente en él, en el trono seré yo mayor que tú. Solamente en el trono iba a ser mayor que él, pero José fue el gobernador del pueblo más importante en aquella época. Bueno, el Espíritu Santo también ungió a Moisés, a ese gran líder, capacitándolo para sacar de la esclavitud a ese pueblo tan numeroso de Dios, para guiarlos a la tierra prometida y para juzgar los pecados del pueblo de Israel. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. El Espíritu Santo también ungió a otros hombres, a otros hebreos, capacitándolos para ayudar a Moisés a cumplir con la misión que le había encomendado Dios. Esto lo encontramos en el libro de Números, capítulo 11, verso 17, donde dice la palabra de Dios: yo descenderé, dice el Señor, yo descenderé y hablaré ahí contigo. Tomaré de el espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga de este pueblo y no la lleves tú solo. Josué, sucesor de Moisés, fue ungido por el Espíritu Santo para que continuara con la tarea de Moisés. En el libro de Números capítulo 27, verso 18, Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. El Espíritu Santo también ungió a los jueces, ¿verdad? Los capacitó para administrar justicia, para dirigir al pueblo de Israel, para mantenerlo a salvo de sus opresores. La palabra juez en hebreo quiere decir libertador o salvador. Y el pueblo de Israel necesitaba ser salvo de todos sus opresores, porque por desobedientes pues perdían las batallas. Por razón de tiempo mencionaremos solo algunos de los jueces, algunos porque en el libro de jueces están bastantes jueces. Primero mencionaremos a Otoniel. En el libro de Jueces capítulo 3 versículo 10, el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel, y salió a la batalla. Jehová entregó en sus manos a Cusán Risatán, rey de Siria, y le dio la victoria sobre Cusán Risatán. También encontramos otro juez, a Gedeón. Está en el libro de Jueces capítulo 6 versículo 34. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. El tercer juez que mencionamos, Yetet, libro de los Jueces capítulo 11, verso 29. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Yetet, y este recorrió Galá y recorrió Manases. De allí pasó a Mizpa de Galá, y de Mizpa de Galá pasó a los hijos de Amón. El cuarto juez fue Sansón. Está en el libro de los Jueces capítulo 14 versículo 6. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en las manos. Jueces capítulo 14 versículo 19. El Espíritu de Jehová vino sobre él, descendió Sansón a Escalón y mató a 30 hombres de ellos. Posteriormente, el Espíritu Santo ungió a los reyes de Israel, los capacitó para gobernar al pueblo de Dios, para ganar guerras, los dotó de fuerza, de autoridad. Y sabemos que el primer rey ungido por el Espíritu Santo fue Saúl, que fue elegido por él. En primera de Samuel capítulo 10 versículo 1. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En primera de Samuel capítulo 10 versículo 10 dice que cuando llegaron allá al collado,
La compañía de los profetas le salió al encuentro y entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Sí, en 1 Samuel capítulo 11, versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se apoderó de él una violenta ira. Una violenta ira. Bueno, pues también el segundo rey que fue ungido por el Espíritu Santo fue el rey David, quien fue elegido por Dios por tener un corazón conforme a su corazón. Y esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, donde dice la palabra de Dios: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Dios. Otros líderes que fueron ungidos por el Espíritu Santo fueron los sacerdotes. También los sacerdotes tenían liderazgo y muy importante, Aarón. El Espíritu Santo lo capacitó para el servicio de Dios. Libro de Levítico capítulo 8 versículo 12. Derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Versículo 30 de este capítulo 8 del libro de Levítico dice así: tomó luego Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Sí, el Espíritu Santo también ungió a profetas de Dios, capacitándolos para declarar el mensaje, o sea, para declarar la palabra de Dios. El primer profeta del que nosotros hablaremos es de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Entonces Eliseo dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Otro profeta fue Eliseo. Él está mencionado en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15, donde dice la palabra de Dios: al verlo los hijos de los profetas que estaban al otro lado de Jericó dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Otro profeta, el tercero, Azarías, que está mencionado en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios, se dice, vino el Espíritu de Dios, esta palabra de Jehová, porque vino sobre Azarías, hijo de Obed. El cuarto profeta, Zacarías, ¿verdad? Bueno, el cuarto que mencionamos es Zacarías y lo encontramos en el libro del profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 8, donde dice: recibió también Zacarías esta palabra de Jehová. El quinto profeta, Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Después de hablarme, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. El número 6, Daniel, también un gran profeta de Dios, está mencionado en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 9. Dice: ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Estas fueron palabras del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Bien, en Daniel capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El profeta Miqueas, que está nombrado en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Veamos que ninguno, ni reyes, ni jueces, ni líderes, ni profetas, ni ningún hombre puede hacer su función si el Espíritu, la función
o el ministerio encomendado por Dios si el Espíritu Santo no obra en nosotros. Esto lo podemos checar en capítulo 11 del libro de los Hebreos. Los grandes campeones de la fe, todos llenos del poder del Espíritu Santo. Asimismo, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se hizo presente ungiendo a profetas como al profeta Isaías y el profeta Joel, para que escribieran profecías sobre el día cuando el Espíritu Santo sería derramado y sus dones esparcidos a lo largo de toda la era de la iglesia en Cristo. Así es qué bendición. El profeta Joel, libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto al cual él habrá llamado. Está refiriendo al resto de los que han de venir en Cristo Jesús. Salvos, ¿verdad? Solamente a través de la obra del Espíritu Los que han de venir Santo. en el nombre de Jesús. Hay convicción de pecado y hay fe para creer. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 17 al 21, dice la palabra de Dios: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Será salvo. En el libro de del profeta Isaías, capítulo 28, versículos del 1 al... 28, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios: porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño, hablará a este pueblo. A ellos dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, este es el alivio, mas no quisieron escuchar. Posteriormente el Espíritu Santo ungió al profeta Isaías para que con valor confrontara a Judá con su pecado de incredulidad y le advirtiera que Dios le daría una lección y conocimientos a través de idiomas extranjeros. El Espíritu Santo también Pero hablaba de Judá, el reino de Judá. Sí, de los reinos de Judá. Sí, y el Espíritu Santo también se mueve dentro de las iglesias en la actualidad, otorgándonos dones, entre ellos el don de hablar en lenguas, como una manifestación o como una señal para los que no son creyentes, ¿verdad? Para que ellos también puedan creer y puedan ver que también hay un lenguaje espiritual. En Primera de Corintios capítulo 14, versos 21 y 22. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así es, la profecía es para los que creemos. Dice: y esta señal puede manifestarse en lenguas conocidas o en lenguas desconocidas,
para los seres humanos, ¿verdad? Porque a veces las lenguas son para hablar directamente con Dios, pero también son otros, se refiere a otros idiomas también. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 11, dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Y vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Fíjense que las lenguas son para que hablen o para que hablemos las maravillas de Dios. El libro de los Hechos, capítulo 10, versos 45 y 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre las gentes se derramara, sobre las gentes que eran gentiles, no judíos, sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Qué extraordinario. Y otra cosa que hace el Espíritu Santo por los creyentes es sellarnos, ponernos un sello para testificar al mundo espiritual que somos salvos, que somos hijos de Dios. En el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En la actualidad, digamos, en estos tiempos, el Espíritu Santo obra en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia de Cristo, para garantizar que el ministerio de Cristo crucificado sea continuamente proclamado y verificado. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona y no la fuerza activa que se confunden otros. No es una fuerza activa de Dios. Algunos se confunden y lo dicen así. Así es. Así dicen de él. Es una persona que está al pendiente de que sea predicado en las iglesias el verdadero evangelio. Y la Biblia nos revela que el Espíritu Santo es una persona, exactamente como lo estamos diciendo. Y por eso, como es una persona, es sabio. Él conoce nuestras necesidades y nos ayuda en nuestras debilidades. Se encarga de llevar nuestras peticiones de la manera correcta a Dios. Intercede por nosotros delante de Dios. La epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 26, dice así la palabra: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, otra cosa que como persona el Espíritu Santo tiene es voluntad. En primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sí, otro aspecto del Espíritu, el Espíritu Santo tiene sentimientos. Con nuestra indiferencia, no le afecta mucho nuestra indiferencia al Espíritu Santo. Nuestra mala actitud puede herirlo. La epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 30,
dice la palabra, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si estás en el Espíritu, no lo trates con indiferencia ni procura que esté bien el Espíritu. Somos el templo del Espíritu Santo. Así es. Otra cosa, el Espíritu Santo, otra cosa que hace es reparte dones. Ya lo vimos, ¿verdad? Como el don de la fe para creer en el Padre y en el Hijo y también en el Espíritu Santo. En segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. 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 Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y está en vosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros, qué maravilloso. El Espíritu Santo también, otra cosa que hace es exhortarnos. En el libro de las Revelaciones de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Digamos otros aspecto, el Espíritu Santo nos prohíbe evangelizar en algunos lugares. ¿Cómo está esto? Bueno, en el libro de los Hechos dice así, capítulo 16, versículos 6 y 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Sí, el Espíritu Santo también da testimonio de Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26, dice la palabra de Dios, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Otro aspecto al Espíritu Santo. Gracias. Del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se le puede mentir, al Espíritu Santo no se le puede engañar. El Espíritu Santo pues no admite el engaño. Lo sabe Hechos todo. lo sabe todo, conoce todo. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Sí, otra cosa, como persona hay quienes quieren blasfemar en contra del Espíritu Santo, pero eso es pecado y ese pecado no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, como lo dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 31 y 32. Dice, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Verdad? Bueno, pues otro aspecto del Espíritu Santo es Dios. Él es Dios y por eso posee los mismos atributos de la divinidad. El Espíritu Santo es eterno, así lo dice la epístola a los Hebreos capítulo 9 versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
El Espíritu Santo es omnipresente. Es decir, quiere decir que está en todos lados, al mismo tiempo, de manera simultánea, aquí y en el espacio, en el infinito, en el otro lado, en cualquier parte, no importa el lugar, ni a qué distancia, Él está en todas partes. El Salmo 139, versículo 7, del versículo 7 al versículo 10. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las olas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Tu diestra. Bendito Dios. Sí, el Espíritu Santo también es omnipotente, es decir, es todopoderoso. Así lo dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Él tuvo todo el poder para engendrar a nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María. El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnisciente, es decir, todo lo sabe, todo lo conoce. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En la Biblia, al Espíritu Santo se le representa como, primero diríamos, se le representa como fuego. En el libro o epístola de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice así la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Sí, también se simboliza al Espíritu Santo como viento. En el libro de la epístola de los, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban. Sí, la casa donde se encontraban, en donde está el aposento alto. ¿Saben? Esta casa fue donde se llevó a cabo la Santa Cena, la última Santa Cena. Fue también fue la casa de María, mamá de Juan Marcos. Una casa muy bendecida, donde estaba el aposento alto. Y donde se llenó de un momento a otro de la presencia gloriosa del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés. Bueno, el día del Espíritu Santo. Otro aspecto del Espíritu Santo es otro símbolo, agua. El Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien, no estamos en Cristo Jesús, ¿por qué no hemos de ser llenos del poder del Espíritu Santo, verdad? Amén. A nosotros nos seguirán las señales del Espíritu Santo a los que creemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, otro símbolo es el aceite, el Espíritu Santo representado como aceite. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otro quinto forma de cómo se puede presentar el Espíritu Santo. Bueno, aquí fue, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 32, como paloma, dice así la palabra. Además,
Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Y bueno, pues aún nos falta mucho que conocer respecto al Espíritu Santo, pero hoy solo resta recordarles que en cualquier parte del mundo, en cualquier nación, pueblo, comunidad, colonia, calle, casa, donde Dios nos permita compartir el Evangelio, debemos proclamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un solo Dios. Y tenemos que reconocer también que toda la palabra, hablamos de la Biblia, que toda la palabra es inspirada en el poder del Espíritu Santo. Toda, desde Génesis a Apocalipsis. Así es. Toda, completa, es inspirada por el Dios. Espíritu Santo de Dios. Bien, y si esta es la primera ocasión que estás escuchando un programa... Antes de eso, vamos a invitarlos a escuchar sí. una alabanza, por favor. Sí, vamos a escuchar una alabanza. Queremos conocerte cada día más. Cada día más. Cada día más. Te anhelamos, Jesús. Te anhelamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Te anhelamos, Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, que sea un canto de verdad. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Bien, pues como les estoy comentando, si esta es la primera vez que estás escuchando un mensaje evangelístico, un mensaje de que estamos compartiendo la palabra de Dios, bien, pues entonces te invito a que no endurezcas tu corazón. Si estás escuchando la voz de Jesús, estás escuchando la voz del Espíritu Santo que te dice y te está diciendo, yo creo que ya te lo ha estado diciendo desde antes, en días pasados, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Has escuchado la voz del Espíritu Santo? Él quiere entrar y estar contigo. Ten la seguridad de que Dios te ama. Ten la plena seguridad de que Jesucristo, el Hijo de Dios, te ama y que está enviando a su Espíritu Santo a que habite en ti, en tu corazón, y que estés en la eternidad con Él. A que estés con Él en la eternidad. ¿Te imaginas estar en el reino de Dios en la eternidad? A donde esté Él habitando, donde Él habita, el que habita en la eternidad quiere que habites tú también en la eternidad con Él. Te está invitando a que no endurezcas tu corazón. Te está haciendo el llamado el día de hoy. Te está diciendo el Señor Jesucristo, yo te amo, ven a mi presencia. ¿Sabes? Es muy sencillo, solamente tienes que hacer una pequeña oración que tiene consecuencias en la eternidad. Te invito a que cierres tus ojos para que nada te distraiga. Te invito a que repitas conmigo una oración que tiene consecuencias en la eternidad. Solamente ponte en la presencia del Espíritu Santo, abre tu corazón, que salga esta oración de lo más profundo de tu corazón. Y repite conmigo, querido Dios, hoy reconozco que te he ofendido,
con mis pensamientos, con palabras, omitiendo, Señor, que tú eres Dios y Señor, que no he sabido reconocer la obra de tu Hijo Jesucristo en mi vida. Me arrepiento de mis pecados y de mi incredulidad. Me arrepiento de mis mentiras y de las vulgaridades que han salido de mi boca. Me arrepiento de codiciar cosas y de ofender a las personas. Y te pido perdón, bendito Dios. Creo que tu Espíritu Santo está tomando control de mi corazón en este momento. Creo que Jesucristo es mi Señor. Y repito con mi corazón y con mi boca que Jesucristo es el Señor. Creo que tú lo levantaste de entre los muertos, que lo levantaste al tercer día. Lo creo en mi corazón. Lo creo para justicia, Señor. Lo confieso con mi boca para salvación. Y te ruego, bendito Dios, Padre eterno, Padre de mi Señor Jesucristo, te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que guíes mis pasos, que guíes mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te pido, Señor, y te ruego en el nombre de mi Salvador Jesucristo que me aceptes como tu Hijo. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Solo Jesús nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Cuando creemos en Él y en el sacrificio que en la cruz del Calvario hizo por nosotros. Permítenos orar por ti, querido Espíritu Santo de Dios. Te agradecemos por haber revelado a nuestro Señor Jesucristo a cada persona que en este día tomó la decisión de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Padre, te ruego perdones sus pecados y les concedas vida eterna. Asimismo te suplicamos en esta tarde, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, y por su preciosa sangre derramada en la cruz a través de sus llagas, que tú obres un milagro de salvación, pero también un milagro de sanidad en el cuerpo, el alma y el espíritu de todas aquellas personas que están pasando por enfermedades, de todas aquellas personas que están siendo afligidas por diversas enfermedades y que en estos momentos están viendo esta transmisión. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre maravilloso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les agradecemos mucho que estén con nosotros hasta este momento, que han estado con nosotros hasta este momento. Y les damos muchas gracias y les pedimos que nos apoyen compartiendo. Nos pueden apoyar compartiendo este programa con sus familiares, con sus seres queridos, con sus amigos, con sus vecinos, con aquellas personas que conocen que necesitan a Dios. Compartan este programa, mándenos sus comentarios, sus peticiones de oración. Acuérdense, estamos en la 100.9 FM, La Voz del Ejército de Dios. Y también por Facebook a través de la página www.alasdeaguilacentral.com. Todo así de corrido, Alas de Águila Central. Por Facebook, búsquenos en Facebook. Ahí van a encontrar muchas conferencias. Les recordamos también que la apóstol Marlene Contreras transmite su programa Cómo se cura una herida todos los días de 11:15 a 1 p.m. No se pierdan estos programas, son de mucha edificación en tu crecimiento espiritual. Y si no se olviden que si tienen alguna petición de oración, por favor le escriban en los comentarios aquí en Facebook y díganos su nombre, porque queremos orar por ustedes. Que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Que Dios los bendiga en gran manera. Los vemos, los esperamos la semana que entra. Dios es más grande.